quería deciros que justamente creo que es algo muy necesario para esta época, justamente porque el mensaje, creo, de los pueblos originarios es fundamental ahora mismo para la humanidad, sobre todo la parte que tiene que ver con el amor hacia la naturaleza, que los seres humanos ya de una vez vayamos a una, que podamos revisar nuestra historia un poco desde todos los puntos de vista. Claro, el problema es que como los documentos conservados están escritos por los que vencieron la guerra, ¿no? Y ya se comenta pues cómo pues, los pueblos originarios tenían conocimientos tecnológicos y culturales alucinantes, ¿no? Como por ejemplo, pues sabían ya de ingeniería genética con el tema del maíz, etcétera. Por lo tanto, si los gobiernos, si la política no pide perdón, pues pediremos perdón desde la poética. Yo me sentía muy conectada con ese dolor. Creo que también creo que esta parte del feminismo que se está manifestando ahora y que noto, ¿no? Pues tiene que ver también, no hace falta ser hombre o mujer para eso, sino que tiene que ver con una mirada de cuidado y de amor hacia la tierra, ¿no? Os quería comentar que, claro, yo vengo de Barcelona, que es una ciudad también, vengo de Cataluña. Entonces también en Cataluña pues, hay un tema diglósico, ¿no? Aquí se habla catalán. El catalán fue una lengua prohibida durante el franquismo, durante la dictadura, ¿no? Entonces también dentro de la Universidad de Barcelona hay un grupo que se llama Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas, Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas, donde se plantean, bueno, pues, según la teoría Sapir-Whorf, ¿no? De los lingüistas Sapir-Whorf, la cultura, como pensamos a través de palabras, hay palabras específicas que nos invitan a pensar de cierta manera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante velar por el rescate de esas lenguas, evitar que se extingan, potenciar que aumenten los hablantes, ¿no? Y considero bueno, que la desconquista del mundo justamente consiste en aprender estas lenguas originarias, en extenderlas, en traducirlas. Por eso el proyecto del colectivo El Cerrojo me parece hermoso y necesario. Creo que además a través de la música se pueden aprender lenguas y de una manera agradable, bonita, festiva, ¿no? Aquí un poco comento el fenómeno de la diglosia, ¿no? Que es cuando pues coexisten dos o más lenguas con una jerarquía, ¿no? Hay una lengua dominante y luego una lengua pues más usada por el pueblo, ámbito familiar y coloquial. Esto ha pasado siempre, es decir, antes de, por ejemplo, el español pues también fue lengua diglósica respecto al latín, ¿no? Es decir, tiene un poco que ver con esto, de quién explica la historia, y siempre la historia la explican los que ganan las guerras, los que colonizan, los que conquistan, ¿no? Justamente pues aquí también estamos investigando la cultura ibérica, que es como la cultura anterior al Imperio Romano, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar a la descolonización, ¿no? Por otro lado, os quería comentar que, bueno, a mí me gusta mucho el rescate de patrimonio. Es donde me metí hace tiempo, un poco, porque me gusta curiosear y tal, que en el Museo Naval de Madrid, en España, pues encontré ese memorial de Cristóbal Colón, donde escribe una carta a los reyes católicos, ¿no? Pidiendo todo lo que necesita para irse a América, ¿no? Es como una lista de deseos, ¿no? Bueno, un poco en el vídeo que ya compartió el colectivo El Cerrojo, pues está a partir del minuto 3:20. Me llamó mucho la atención porque lo que él pide no es lo que luego sucede también, ¿no? O sea, como hay una parte también en la conquista, en el proceso de conquista, que es como soñadora, ¿no? Porque se espera encontrar algo, claro, también desde el poder, por supuesto, pero justamente al final de la carta me llama la atención, ¿no? Él quiere que haya una persona justa dentro del barco, ¿no? Y también hay una espiritualidad, ¿no? Que va hacia allá, ¿no? Hay un proceso de evangelización.
¿Qué es lo que ocurre? Que lo que va allá es lo peor de lo peor. O sea, primero porque los galeotes que van ahí, están ahí con los remos, pues son criminales, son como los condenados a galera, pues serían como prisioneros que se van castigados allá. Y por otro lado, pues los técnicos que pide Cristóbal Colón no son los que acaban yendo hacia allí, ¿no? O sea, también no solo, o sea, es como una colección de despropósitos, también en parte por eso, por esa codicia del poder, ¿no? O sea, realmente creo que ahora es muy necesaria la labor de los folcloristas, justamente, porque hay que recuperar lo que no está escrito. Hay que recuperar los documentos que no existen. Esa es mi... o sea, es decir, claro, yo voy a hacer investigación de manuscritos y me voy a encontrar pues esos manuscritos de los curas, de Colón, y bueno, y está todo como muy, muy, muy empezando, por lo tanto, o sea, creo que es muy necesario el mensaje, sobre todo para que haya una práctica de la teoría, es decir, para que de una vez el ser humano aplique ese mensaje de cuidado y de amor a la tierra y al territorio, ¿no? Que eso nos hablan de que tenemos 7 años para revertir el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y vemos todas estas contradicciones de las multinacionales chupando de nuestros ríos y de nuestros lagos. Bueno, un proceso de deforestación, ¿no? O sea, es curioso también cómo en el proceso este de conquista, pues los curas, quizá, o las personas espirituales, digámoslo así, como tenían también sentidos, pues son las personas que mostraron más empatía, ni que fuera por los derechos humanos, ¿no? De estas personas que se estaban destruyendo, genocidando, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con todo esto? Considero que México es una maravilla, o sea, creo que dentro de toda América creo que es el país que está velando más por las culturas originarias. Claro, es muy importante sobre todo que las personas que pertenecen a los colectivos originarios no pierdan el aprendizaje de su lengua, de su cultura, y eso tiene que estar en las escuelas. Porque se van a escuelas donde de golpe ya no aprenden, se arrasa la cultura dominante, arrasa con las culturas originarias, y entonces se pierde por completo todo ese conocimiento, no sé, porque además encima dentro de la sociedad está mal visto, además. O sea, es como, hay como una cultura, ¿no? Esta situación diglósica, ¿no? Hay una cultura predominante que queda bien, que es como está asociada al estatus y al prestigio, y en cambio, pues la cultura B, diglósica, pues se va a acabar extinguiendo porque solo se usa en un ámbito familiar y tal, ¿no? ¿Qué es lo interesante y lo potente, ¿no? De este proyecto? Pues justamente que se unan fuerzas para crear documentos escritos de esa tradición oral, ¿no? También esa labor de folcloristas, ¿no? Y entonces, porque es que hay palabras que no tienen traducción. Y si una palabra no tiene traducción, significa que se necesita decir esa palabra para pensarla. Usar esa palabra implica una imaginación necesaria, ¿no? Y bueno, os quería dar las gracias. Para mí es un placer estar aquí y a vuestro servicio en lo que pueda.